En Sigo ayudamos a nuestras pymes a cumplir sus sueños, impulsando sus negocios, conocimientos y habilidades. ¿Quieres saber las razones por las que todos confían en Sigo? En la zapatería de Carlos el tiempo les rinde de lo lindo y no andan preocupados por nada, ya que el software se actualiza automáticamente y están al día con todas las normas contables y tributarias que exigen las entidades de control. Muy fácil y rápido. Definitivamente Sigo sí se ponen los zapatos de las pymes. Confiar en Sigo es lo mejor. Vean, mientras Sandra está tranquila pensando en cómo abrir su segundo negocio, Sigo, junto con sus aliados, le ayudan con todo lo que necesita para vender más y que sus clientes crezcan como el pan. Andrea lleva a Sigo en el corazón, porque gracias a su fundación pudo estudiar y salir adelante al igual que otros 10.000 jóvenes en Latinoamérica. Es que Sigo hace la tarea bien hecha. Hablemos suave porque Matica está en una llamada con Sigo. Es que vieron, ellos tienen un servicio al cliente de pelos. Pueden escribirles, llamarlos, chatearles y por todos lados lo atienden. No importa si está acá o en la China, siempre le responden. Y este es Raúl. Está hablando con Matica. Raúl, cuéntele que hace poco recibimos un reconocimiento como el partner del año, por nada más y nada menos que Microsoft. Y llevamos ya varios años siendo reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar. ¿Necesitas más razones para confiar en Sigo? Sigo, justo lo que necesitas. Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Feliz miércoles. Me presento, mi nombre es Valentina Castillo, hago parte del equipo de comunicaciones de Sigo y hoy los voy a estar acompañando en este espacio, un espacio muy chévere, un espacio que hemos estado preparando con mucho cariño para todos ustedes, donde hablaremos sobre los efectos de la reforma tributaria en empresas y personas naturales para este 2024. Ya estamos finalizando febrero, sin embargo, hay muchos temas en los que igualmente nos debemos actualizar para este año y este sobre efectos de la reforma tributaria es uno de ellos. Estoy viendo muchos mensajes en el chat. Hola Luz, hola Ingrid. Hola Grace, hola Nelcy, muy buenos días a todos. Gracias por esos saludos. Para ver que me están escuchando, me están viendo bien, por favor envíenme sus deditos arriba, sus manos arriba, sus punticos en el chat. Ya somos más de 300 personas conectadas el día de hoy en este espacio para aprender. Y antes de comenzar, para los que aún no nos conocen, les cuento que nosotros somos Sigo. Sigo es el software de gestión administrativa y contable número uno en Colombia. Somos una empresa 100% colombiana y llevamos más de 40 años en el mercado. Y nuestro propósito es transformar la vida de contadores y empresarios. Es esta la razón por la que todos los días, todos los meses, hacemos un gran esfuerzo por tener estos espacios para poder seguir creciendo juntos. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @SigoColombia y en nuestra página web www.sigo.com. Escaneando el código QR que les aparece en la pantalla, podrán unirse a nuestro canal de Telegram donde tenemos noticias exclusivas para todos ustedes. Y como sigo, es justo lo que necesitas. Los invitamos a todos a que accedan a nuestras mejores ofertas para este mes de febrero. Ya estamos en los últimos días de febrero, entonces es hora de aprovechar. Controla tu punto de venta de forma efectiva. Ahorras un 5% en el primer post y si llevas un segundo adicional, ahorras hasta el 30%. Muy importante, pueden acceder a esta y todas nuestras ofertas en www.sigo.com. Y bueno, para tener una excelente experiencia en este webinar, los invitamos a tener presentes tres cosas. La primera es que en la barra inferior de Zoom ustedes van a ver una opción que se llama preguntas y respuestas. Ahí van a poder dejar todas sus preguntas y finalizando vamos a tener un espacio para responderlas. Es importante tener en cuenta que vamos a responder las preguntas que tengan que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que como les contaba son los efectos de la reforma tributaria en empresas y personas naturales.
Segundo, las memorias de este evento se les enviará al correo con el cual se registraron a este seminario. Si mañana o más adelante quieren repetir, necesitan refrescar un poquito los conocimientos o simplemente quieren compartir el video con un colega, ahí en ese correo les vamos a enviar el link para que puedan hacerlo. Y por último, para nosotros es muy importante conocer su opinión acerca de este y todos nuestros eventos y por eso al final de la charla les compartiremos un link para que puedan calificarnos. Y sin más preámbulos, hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Manuel Sánchez. Manuel ya lleva trabajando de la mano de Sigo un buen tiempo, ayudándonos y participando en estos webinars. Él es un contador público, revisor fiscal y asesor en el manejo de software en la Escuela de Contaduría. Y hoy nos trae este tema, un tema muy interesante. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias a Sigo. Y es verdad, no solamente trabajo como speaker, las veces que me solicitan, también utilizo el software como una herramienta. Quiero saber, Valentina, si me están escuchando bien. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Acabo de compartir. ¿Sí se ve? Sí, correcto. Ok, si me están escuchando bien, también les agradezco que una manito ahí para saber si tengo buena voz. Ok, vamos a llegar a los 500 asistentes. Gracias, gracias a esas manitos. Bueno, bueno, voy a retroceder acá la diapositiva porque esta es el encabezado. Esta imagen la saqué con inteligencia artificial. Sí, un programa, una app, una página web que se llama Leonardo. Y bueno, me encantó la imagen de este empresario viendo así cómo se abre una especie a ver, en las películas, como una especie de plataforma para ver otro universo, ¿no? Y así estamos hoy enfrentándonos cada vez que hay una reforma tributaria, ¿sí? Se abre ese espectro y hay un sinnúmero de cosas que a nosotros los contadores nos toca estudiar, ¿sí? Nos toca estudiar. Y ese espectro que se abre, muy desconocido en algunos de nosotros temas nuevos, hoy en especial voy a tocar uno que tiene que ver con un tema que va a impactar a las empresas, ¿sí? Y que trajo esta nueva reforma tributaria. Y bueno, ya me presentó Valentina y voy a comenzar de una vez con la temática. Vamos a hablar, perdón, vamos a hablar sobre el efecto en las empresas de esta reforma tributaria. Estudiando un poquito, me encontré con algo nuevo, ¿no? Para mí, yo sé que para ustedes también. Y tiene que ver con esto que son las tarifas, ¿no? Las tarifas para las personas jurídicas, ¿sí? En el sentido de que por lo general siempre manejábamos la tarifa entre el 30%, 35, 33. Para el año 2023 nos vamos a encontrar que existen unas tarifas nuevas. Por ejemplo, para las personas jurídicas, 35%, ya todos lo sabemos, creo que no es desconocido, pero se abren unas tarifas nuevas, por ejemplo, 15% para las empresas editoriales, 9% tarifa de qué? De impuesto de renta, ¿no? 9% para las empresas de azar y licores, 20% que ya conocíamos sobre las empresas en zonas francas, 15% para aquellos hoteles que están ubicados o parques temáticos. Entonces, hasta aquí digamos que no hay nada nuevo, ¿no? El efecto de cambiar las tarifas, de poner nuevas tarifas. De hecho, ya estamos acostumbrados a que las tarifas en cada reforma o disminuyan o aumenten. Por lo general aumentan, ¿no? Por lo general aumentan. Y bueno,
estudiando acá, y un libro que compré hace poco de la editorial Nueva Legislación, y viendo la parte práctica sobre un concepto que ahora sí, entremos en materia, que tiene que ver con la tasa mínima de tributación, ¿sí? Ahora, uno comienza a estudiar, mira las fórmulas y pareciera que fuera algo como algebraico, ¿no? De fórmulas matemáticas, pero hay que entender este concepto de la tasa mínima de tributación. Ahora, no es que exista una tasa nueva, ahí dice 15%. No, por ejemplo, la tasa para las personas jurídicas está en 35%. Ahí estamos claros. Voy a tocar el tema de de estas personas jurídicas ubicadas en el régimen ordinario que tienen una tarifa del 35%. Me voy a regresar para enfocar. Entonces, ¿qué dice el Estado colombiano con esta nueva reforma? Dice, ok, la tarifa es del 35%, pero ese 35% no puede superar un tope que es lo que vamos a llamar la tasa mínima de tributación. Y la norma la define, déjenme subir acá, la norma define, mejor, a ver, ¿dónde pongo esto para que no me tape la pantalla? La norma define la tasa mínima de tributación como los impuestos reales pagados por una empresa según su actividad contable depurada. La tasa mínima efectiva de tributación será del 15% para las empresas. Entonces, lo que significa que las compañías no pueden o tienen prohibido reducir su carga tributaria. En otras palabras, la tasa va a ser del 35% para las empresas que mencioné antes, pero ese 35% no puede superar un tope que es del 15%. Y ahorita vamos a mirar ese tope del 15% con un ejemplo. ¿Cuál es? ¿Sí? Voy a tratar de utilizar un poquito la simplicidad para que podamos entender este término nuevo que ya ahorita para el mes de abril tenemos que comenzar a aplicar para las declaraciones de renta de personas jurídicas. Entonces quiero que se ubique, amado colega, en que estamos en una empresa régimen ordinario, que la tarifa de renta es del 35% y que esta tarifa no puede superar un tope 15% que vamos a llamar tasa mínima de tributación. Y ese 15% ¿sobre qué base? Ahorita vamos a mirar cuál es la base, pero entendamos el concepto de manera simple, ¿no? Son impuestos reales pagados por una empresa. ¿Sí? Estamos hablando que ya a partir de este año, ya la DIAN ya tiene una estimación, ¿sí? De acuerdo a este tope, de cuál va a ser su flujo de caja, ¿sí? En cuanto al recaudo del impuesto de renta. Este término no es nuevo. Nosotros en contabilidad tenemos que hacer conciliaciones al finalizar un cierre. Pero quiero traerlos porque de pronto para algunos no es familiar y habla de las diferencias permanentes. Este concepto se aplica a partidas conciliatorias como aquellos gastos contables que expresamente ni en el periodo presente ni en ninguno de los periodos posteriores o futuros se podrán tomar como un gasto deducible fiscalmente. ¿Sí? El ejemplo de esto es el impuesto al gravamen por movimiento financiero. Este ejemplo lo voy a usar para que usted sepa cuáles son las diferencias permanentes, ¿sí?
y que este término se utiliza en el momento en que vamos a hacer esa depuración para determinar la base para ese 15% que es la tasa mínima. Entonces vamos a utilizar las diferencias permanentes para poder establecer esa base. Ya estamos en 593 colegas. Vamos a seguir con otro término que no es un término nuevo, ya lo conocemos, que son las diferencias temporales. Y cuando hablo de diferencias temporales, también se utilizan en el momento en que estamos haciendo esa conciliación, esa depuración que vamos a utilizar ahorita en el ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias temporales? Cuando hablamos de diferencias temporales, estamos hablando de, como dice ahí, aquellas partidas originadas en la aplicación de normas fiscales especiales, como las que establecen que ciertos valores de gastos contables para poder ser deducidos requieren cumplir determinados requisitos. O sea, para que ese gasto o ese costo, o más bien hablemos de gasto, que es lo más común, para yo poder deducirlo requiere de un requisito o de un cumplimiento de acuerdo a lo que dicen las normas. Y si se cumple, se puede deducir, y si no, no. ¿Sí? Ahora, para entrar ya en términos de ejemplo, para poder establecer ese tope del 15% que vamos a llamar tasa mínima de tributación, se requiere hacer una depuración. Y en esa depuración nosotros vamos a mirar acá que vamos a necesitar en este momento hallar o determinar el impuesto depurado. Para hallar el impuesto depurado se hace un ejercicio, ¿sí? Donde usted tiene que identificar algunas partidas para llegar aquí. Lo primero que va a necesitar para depurar el impuesto es, número uno, la utilidad antes de impuesto. ¿Sí? Teniendo la utilidad antes de impuesto, usted va a sumar los gastos no deducibles. ¿Sí? Y en estos gastos no deducibles, las diferencias permanentes. ¿Correcto? Las que hablé ahorita. ¿Ok? Las va a sumar. ¿A qué? A la utilidad antes de impuesto. También va a sumar los gastos no deducibles, pero aquellos que tienen que ver con las diferencias temporales. ¿Sí? Y usted tiene que identificar en su empresa cuáles gastos encajan como diferencias permanentes y cuáles son diferencias temporales. Ahorita en un ejercicio lo vamos a mirar mucho mejor con cifras. Entonces tomo la utilidad antes de impuestos. Le sumo los gastos no deducibles que están en el rango como diferencias permanentes. Le sumo los gastos no deducibles a mi utilidad antes de impuestos que se clasifican como diferencias temporales. Le resto los ingresos no constitutivos de renta. Ahorita vamos a mirar cuáles que enfocan dentro de los estados financieros para las personas jurídicas. ¿Cuáles son esos ingresos no constitutivos de renta? Se los voy a restar a mi utilidad antes de impuestos. Le voy a restar los ingresos no realizados fiscalmente. ¿A qué le voy a restar? A mi utilidad antes de impuestos. Le voy a restar las compensaciones de pérdidas. Y este proceso, ¿sí?, de conciliación me va a entregar la utilidad, perdón, el impuesto depurado. Después de realizar todo este proceso, ya tengo mi impuesto depurado. Ahora, voy a determinar cuál es mi utilidad depurada y hago un procedimiento, ¿sí?,
para poder utilizar lo que dice la norma, ¿sí? Dentro de estos elementos. Usted no puede salirse de estos elementos que dice la norma. Y lo primero que va a hacer es tomar también la utilidad antes de impuestos, sumarle, déjeme quitar esto acá para que lo puedan ver mejor, sumarle las diferencias también permanentes. Está en el artículo 105 del Estatuto Tributario, usted puede ampliar, restarle los ingresos no constitutivos de renta a mi utilidad depurada, ¿sí? Restarle los ingresos por método de participación patrimonial. ¿A qué le voy a restar? A mi utilidad antes de impuestos. Le sumo primero las diferencias permanentes que habla en el artículo 105, le resto los ingresos no constitutivos de renta, le resto los ingresos por método de participación patrimonial y le resto las compensaciones de pérdida, y eso me va a dar la utilidad depurada. Ahora, teniendo la utilidad depurada, ¿qué hago? Tomo mi impuesto depurado, y lo divido por la utilidad depurada. Y me tiene que dar este impuesto depurado. Recuerden que les dije al principio, ya el impuesto representa el 35%, ¿correcto? Pero yo tengo que evidenciar que ese 35% sea igual o superior a 15%, ¿sí? De mi utilidad depurada. Tiene que ser igual o superior al 15% mi impuesto. Si no lo es, a mí me toca, ¿sí? Ajustar para que lo sea y pagar mínimo el 15% de mi utilidad depurada. Ahora, algunos colegas dirán, bueno, hay mucho en este abanico de conceptos, ¿sí? Hay mucha información, ¿correcto? Y lo que les decía al principio, se abre un espectro, ¿sí? De un mundo hacia un mundo, digamos, desconocido para otros de pronto conocido. Pero tenemos que entender esto mucho mejor con un ejercicio. Veámoslo de una manera más simple, de la siguiente manera. Yo tengo una empresa, ¿no? Que al finalizar el cierre del 31 de diciembre del año 2023, su utilidad antes de impuestos fue 199.500.000. Esa fue su utilidad antes de impuestos. Ahora la norma me dice, vea, súmele para entrar en el proceso de depuración, eso lo dice el artículo 240, numeral o parágrafo 6 mejor, del Estatuto Tributario. Repito, este proceso ya lo dice artículo 240, parágrafo 6 del Estatuto Tributario. Este proceso de depuración. Y la norma me dice, utilidad antes de impuestos, súmele los gastos no deducibles. ¿Cuáles? Los que hablé al principio, aquellos que se tipifican como diferencias permanentes. Y puse el ejemplo, gravamen a los movimientos financieros. El 50% que uno toma, hay que sumárselo aquí. Sumárselo. Y digamos, en un ejemplo acá en cifras X, que ese gasto dio 29.820.000. ¿Sí? Son ejemplos acá para poder explicar este punto. Ahora, segundo, a esa utilidad antes de impuestos, súmele también los gastos no deducibles y en este caso, las diferencias temporarias. Para el ejemplo, se colocan acá algunas provisiones que tienen unos montos o unas fechas inciertas. Y tomo como ejemplo estas diferencias temporarias y las voy a agregar. Se van a sumar 6.580.000.
Ahora, a mi utilidad antes de impuestos, señores, colegas, le voy a restar mis ingresos no constitutivos de renta. En el ejemplo que voy a poner acá, algunos dividendos que no, en este caso, no voy a detallar por efectos de tiempo, pero estos dividendos para una persona jurídica representan ingresos no constitutivos de renta. En el ejemplo en cifras serían 67.970.000. Estos ingresos no constitutivos se le restan a la utilidad antes de impuestos. Le restamos los ingresos no realizados fiscalmente por el método de participación patrimonial, que en este ejercicio dieron 40.881.000. Y le restamos las compensaciones de pérdidas fiscales, que en el ejercicio dice 15.785.000. Ahora, si yo tomo los 199.500.000, le sumo los gastos no deducibles, 29.820, le sumo los gastos no deducibles, en este caso las provisiones, 6.580.000, le resto los ingresos no constitutivos, los dividendos, le resto los ingresos no realizados fiscalmente y le resto las compensaciones, me va a dar una renta líquida gravable de 38.464.000. Y ya yo tengo una proyección para ahora que nos toca presentar las declaraciones de renta, aplicar sobre esta renta líquida el 35% y me está dando un impuesto depurado de 13.462.000. Y aquí usted puede ya tener, ¿sí?, el primer elemento para poder hacer mi fórmula de la tasa mínima. Y el primer elemento se llama el impuesto depurado. 13.462.000. Ahora, ya tengo mi impuesto depurado. ¿Qué sigue? Número 2, mi utilidad depurada. Y tenemos que hacer este proceso también que está en el artículo 240, parágrafo 6, y nos dice la norma cómo hacer esta depuración. Tomando el mismo ejercicio, la utilidad antes de impuestos, le voy a sumar las diferencias permanentes acá que aumentan la renta líquida, le voy a restar los ingresos no constitutivos de renta, le voy a restar los ingresos por método de participación patrimonial y le voy a restar las compensaciones por pérdida fiscal. Y digamos acá en un caso hipotético que la utilidad depurada, un ejemplo acá, me dio 129.789.000. Ya tengo el segundo elemento en este abanico de conceptos y ya puedo establecer cuál va a ser mi tasa mínima de tributación, ¿correcto? Y dice el ejercicio que tengo un impuesto depurado por 13.462.000. Recuerden todo lo que llegamos para poder llegar aquí. Y ahora, número 2, tengo una utilidad depurada por 129.789.000. La norma me dice, tome el impuesto depurado, divídalo por la utilidad depurada y tiene que ser la tasa mínima igual o mayor del 15%. ¿Sí? Si no lo es, entonces ya vamos a mirar qué nos toca hacer. No, profe, Manuel, la tasa mínima me está dando el 30%. No tiene que hacer ningún proceso que lo que viene a continuación.
Usted calcula su impuesto de renta. Si la tasa mínima le da el 20%, excelente. Si le da el 30%, excelente. Si la tasa mínima le da el 40%, el 50%, no pasa nada. El problema es para aquellas empresas que su tasa mínima de tributación sea por debajo del 15%. Y mire que este es el caso. Si yo tomo los 13.462.000 y lo divido por la utilidad depurada, 129, eso me está dando una tasa del 10%. Y no estaríamos cumpliendo la tasa mínima de tributación, que la norma habla que debe ser igual o mayor del 15%. Y el impacto para las personas jurídicas es este. Ya tenemos en este momento un tope para los pagos de impuestos de renta. Y ese tope, se los presento, se llama la tasa mínima de tributación, que no puede ser inferior al 15%, ¿sí? No puede ser inferior al 15%. Si es mayor al 15%, mucho mejor. Ahora, la pregunta es, profe, ¿qué hago? Como en el ejemplo, si mi tasa mínima está por debajo del 15%. Ahora, miren el ejemplo en números. El 15% de ese impuesto, de esa tasa mínima, es de 19.468.000. Resulta que antes de la reforma, mi impuesto podría ser la suma X, después que fuese el 35%, en este caso, ese 35% está dando 13.462.000. Pero la norma dice a través de la reforma que lo mínimo que tú puedes pagar para el ejemplo de esta persona jurídica es 19.468.000. Y lo que yo calculé fue 13. O sea, está por debajo de lo que dice la norma, ¿sí? Entonces, la DIAN estableció en el formulario de renta, formulario 110, una casilla especial para que usted, si tributó, en este caso, cuando ya proyectamos por debajo de ese 15%, usted coloque la diferencia, ¿Qué quiere decir? Que, mire, de los 19 millones que dice la DIAN 468 que yo tengo que tributar en mi contabilidad, en mi conciliación, yo tengo 13.462.000. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. A partir de este año, me voy al formulario nuevo, que ya lo podemos consultar, y la DIAN estableció casilla 95, dice impuesto adicional. Esa diferencia, cuando nos dé la tasa mínima por debajo del 15%, usted calcularla y determinarla en esa casilla 95, ¿ok? Y ya no va a pagar 13.462.000, hay que dejar ahí de pronto la trazabilidad, que eso fue lo que yo concilié, y que como no llegué a la tasa mínima que establece la reforma, yo voy a pagar esa diferencia y voy a relacionarla en la casilla 95, que ya la podemos ver desde el año pasado, creo que está en las declaraciones de renta, formulario 110. ¿Correcto? Entonces, ¿qué impacto para el tema de las personas jurídicas? Y es que nos están imponiendo unos topes para la cancelación o el pago del impuesto de renta. ¿Correcto? Y a usted y a mí nos toca establecer, ¿sí?, estos lineamientos, esta depuración, para ver si cumplimos con ese 15%. ¿Correcto?
Ok, seguimos. Hablemos de la bancarización. Este tema me encanta y lo he escuchado bastante a colegas porque las empresas, muchas de ellas, no tienen por costumbre la bancarización para el efecto del pago de sus costos y gastos. Y ya a partir de este año, en las declaraciones de renta, eso se va a volver más evidente. Hay que aconsejar, estimados colegas, el uso de la bancarización en las personas jurídicas que nosotros asesoramos. Y hubo el año pasado una controversia con el tema de los pagos a Nequi Daviplata. Y gracias a Dios a la DIAN que pidió el oficio 116 y aclaró esto. Cuando usted realiza pagos, ¿sí? 23 de enero del 2023, la DIAN expidió un oficio y aclaró. Y si ese proveedor tiene una de estas plataformas, carteras digitales, Nequi, Daviplata, eso es valedero y se acepta y se puede reconocer ese costo, ese gasto. Entonces, el impacto es que a partir de este año 2024, todas las empresas tienen que entrar alineadas con este proceso de bancarización, ¿sí? Si todavía hay algunas que están realizando pagos en efectivo, hay que ponerle la lupa a esas empresas y aconsejarles a esos representantes legales que tienen que bancarizar todos sus procesos. Bueno, el tiempo se me está yendo, pero rápidamente, en cuanto a lo del impuesto al patrimonio, ya saben que salió la tabla y las bases a partir de cuando una persona jurídica o natural también se establece el pago de este impuesto al patrimonio. Estamos hablando que desde 3.053.654.000 en adelante se establece como base para aplicar el impuesto al patrimonio, ¿sí? Con las tarifas progresivas. Aquí este material se los vamos a dejar de consulta para que usted sepa, ¿sí? A partir de cuándo usted puede calcular este impuesto al patrimonio. Otra cosa interesante para el caso de las personas jurídicas tiene que ver con esto, el número 2, y es la eliminación de la posibilidad de tomar como deducción el descuento por el pago del impuesto de industria y comercio, ¿sí? En su totalidad. Entonces, tenemos que observar que a partir de este año ya la norma restringe este concepto. Les voy a dejar también este material de consulta. Se crea el nuevo impuesto de las bebidas azucaradas. Ya esto lo hemos visto mucho por redes sociales. Y bueno, no me voy a enfocar acá. Voy a pasar rápidamente al impacto para el tema de las personas naturales. ¿Sí? Personas naturales. Y voy a comenzar primero con esto que nos impacta bastante y son los topes. Unos topes que en algunos casos afectan a las personas que vamos a declarar renta como persona natural. Por ejemplo, en el tema del 25% de la renta exenta, anteriormente estábamos hablando de unos topes mensuales de 240 VT. Ojo con esto, topes mensuales. La norma cambia eso
y establece un solo tope anual de 790 VT. La norma, la reforma tributaria, mucho mejor, establece un tope anual, ¿sí? Anteriormente veníamos trabajando con topes mensuales de 240 VT. Estamos hablando que en el año anteriormente la base era de ese 25% de renta exenta, no podría superar 109.452.000 en el año. Ese 25% que tú te tomabas anteriormente no podría superar los 109.452.000 en el año. Pero ahora la norma a partir del 2023 dice no, en el año ya ese tope no va a ser 109, sino 33.505.000. ¿Qué quiere decir? Que como no existen topes mensuales, a las empresas les toca observar de mes a mes o de manera mensual si estos 33.505.000, en este caso, que es lo que se toma como un descuento, digámoslo así, una deducción, ya el trabajador lo superó. Entonces, recuerden esto, para las personas naturales nos afecta el tope del 25% de renta exenta, bajó a 790 VT, ¿sí? Que representan en el año 33.505.000. Cuando usted calcule la renta exenta de su cliente, recuerde que no puede superar estos 33.505.000. Número 2, el tope del 40%, ¿sí? Ese límite de costos y deducciones. Anteriormente, la norma decía ese 40%, ¿sí? O 5.040 VT, o sea, cualquiera de las dos. Estamos hablando en cifras. Anteriormente, estábamos hablando de una base de 191.540.000. Ese 40% de límite de costos y deducciones no podría ser mayor a 191.540.000. Entonces la norma con esta nueva reforma dice no, ahora bajamos a 1.340 VT. Ese 40% a la fecha de hoy para las declaraciones de renta de persona natural del año 2023 no pueden ser superiores a 56.832.000. Entonces, tenemos una limitación. En cuanto a la tabla de la retención en la fuente para aplicar, según el artículo 383, ¿cuál tabla? A ver, esta tabla, ¿no? La tabla esta que se aplica a los asalariados. ¿En qué casos nosotros vamos a aplicar retención en la fuente para asalariados? Artículo 383. Y aquí les dejo lo que dejó la norma, ¿sí? Lo único que cambió es lo que está en amarillo. Dice, cuando usted realice un pago o un abono, ¿sí? Por concepto de renta de trabajo. Entonces ya ahí aplica el concepto de renta de trabajo que no provengan de una relación legal o laboral y reglamentaria. Aquí aplica a nosotros los contadores que tal vez tenemos un contrato de prestación de servicio y a nosotros nos aplicaría el concepto de la tabla que dice el artículo 383, ¿sí? A aquellos profesionales independientes que de pronto el vínculo es a través de la prestación del servicio, aplicaría este concepto del artículo 383, ¿sí? Aquí les dejo en amarillo el concepto que cambió en cuanto a la tabla de retención en la fuente. Seguimos. Retención en la fuente por renta de trabajo. Y aquí ocurre algo.
Resulta que hay algunos trabajadores, ¿sí? Que se nos puede, ojo con esto, se nos puede aplicar el concepto que habla el artículo 392, que son las famosas tarifas del 10%, del 11% por honorarios, comisiones. Hay unos casos específicos donde a nosotros como persona natural nos puede aplicar la tabla del artículo 383 para asalariados o las tarifas, ¿sí? O las tarifas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que a mí me aplique la tabla de asalariado, artículo 383, a mí como contador me tocaría manifestar por escrito, bajo la gravedad de juramento, a la empresa, ¿sí? Que yo no me voy a tomar, en este caso dice ahí, lo voy a leer textualmente, manifestar por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán los costos asociados a estas rentas de trabajo. Entonces usted tiene que decirle a su, como persona natural, a su jefe, representante legal, quien lo haya contratado, usted como contador, vea, te manifiesto por escrito que yo no voy a tomar esos costos, ¿sí? No los voy a tomar. Y entonces, tu jefe te va a aplicar la tabla del artículo 383, la asalariado. Ahora, si no solicita, si tú no pasas por escrito eso, se entiende, ¿sí? En este caso, para la empresa que debería aplicar las tarifas del 10, del 11, si son servicios técnicos, del 4, si no se manifiesta por escrito, ¿sí? La solicitud. En este caso, dice la norma, dice que soliciten al agente de retención la aplicación de los costos, ¿sí? Si yo manifiesto por escrito que voy a aplicar, que esos costos los voy, ¿sí? O en este caso no manifiesto nada, a mí me tendrían que retener de acuerdo a lo que dice el artículo 392 y 401, ¿sí? Ahora, esas personas no tendrán derecho a tomar el descuento como renta exenta del 25%. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar muy pendientes en las empresas a la hora de la prestación de servicios de manifestación, de esa manifestación por escrito de ese proveedor para saber si utilizo la tabla del artículo 383 o si por el contrario le realizo las tarifas de retención en la fuente o servicio que habla el artículo 392 del Estatuto Tributario. Bien, en cuanto a las deducciones, ¿qué es lo único nuevo para las personas naturales? Persisten la deducción para la renta de persona natural de intereses en aquellos que tienen préstamos de vivienda, ¿sí? Vivienda mediante estas opciones de leasing habitacional. Entonces, se siguen descontando como una deducción estos conceptos, los planes de medicina prepagada, la deducción por dependiente económico, el 10%, los intereses cuando tengamos créditos educativos, la deducción por GMF, gravamen, ¿y qué es lo nuevo? La nueva deducción por dependiente que dice la norma que habla de un tope de 72 VT por cada, en este caso, por cada hijo, ¿no? O dependiente. Y que no puede superar 4 personas. Esto es lo nuevo en cuanto a las deducciones de persona natural, en este caso para impuestos de renta. Lastimosamente, ya me quedan 10 minutos, y
creo que no me va a dar tiempo para seguir. Valentina, para darle, en este caso acá, no sé si seguir hasta las 10, Valentina, o abrimos acá una ronda de preguntas. Bueno, Manuel, muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy, más de 700 personas conectadas. En este momento, pues tenemos muchas preguntas, tenemos más de 40 preguntas tanto en el chat como en la caja de preguntas y Yo, respuestas. Muchos nos están diciendo que continuemos. Si yo no sé, quieren, perdona que te interrumpa, Valentina, si de pronto hay una, pues me quiero comprometer acá, pues, si hay una posibilidad de hacer un webinar para responder esas 40, bueno, de pronto muchas de esas 40 preguntas se repiten, ¿no? Porque no creo que en 10 minutos pueda responder, ya, bueno, 9 ya, pueda responder todas las preguntas. Y qué pena a los colegas, porque el tema es muy extenso, se me quedaron por fuera varias cosas. Entonces, Valentina, no sé, me estoy comprometiendo acá, si hay una posibilidad a futuro de responder preguntas, ¿sí? En este caso, respondería las preguntas que me hicieron hoy en un próximo webinar. No sé, ¿tú qué dices, Valentina? Porque creo que debe haber equidad, ¿no? Si hay 40 personas que preguntaron y respondemos 5, no habría una equidad. Pero bueno, te dejo a ti la palabra, Valentina. sí, claro que sí. Entendemos que efectivamente es un tema bastante extenso que muchos quieren que continuemos, sin embargo, por temas de tiempo, en este momento no nos podríamos extender muchísimo más. Sin embargo, desde Sigo Eventos nos comprometemos a realizar una segunda parte y a enviarles la invitación directamente a las personas que participaron el día de hoy, para que les llegue el link directo de conexión. Así, pues también si algunos ya tienen un compromiso, pues no se pierden esta segunda parte. Recuerden que les vamos a enviar las memorias de este evento a sus correos electrónicos y por supuesto que quedamos comprometidos para una segunda parte. Los invitamos a calificarnos y si hay algo en específico de este tema de reforma tributaria que requieren ver, los invitamos y la invitación es que efectivamente eh, eh, lo vean y lo hagan ahí a través de ese formulario. Como bien sabemos, el mes de marzo es el mes del contador. Desde Sigo les estamos preparando muchísimas celebraciones. El primer espacio que vamos a tener es un evento junto con Actualícese. Es el 1 de marzo. Es un evento totalmente virtual y gratuito y es una jornada de actualización tributaria. Es este viernes 1 de marzo a las 9 a.m. Tenemos cupos limitados. Vamos a empezar esta celebración del Día del Contador. Entonces, en este momento, en el chat les vamos a enviar el link de inscripción para que ustedes se puedan inscribir a esta jornada de actualización tributaria. Y por supuesto, en estos días les haremos llegar la fecha de esta segunda parte de reforma tributaria con Manuel. Nuevamente los invitamos a que accedan a cada una de nuestras ofertas. Pueden acceder a estas ofertas en nuestra página web www.sigo.com. Ahí nos van a poder encontrar y van a poder encontrar todas las ofertas del mes de febrero y del mes de marzo. En este momento, también a través del chat, se les está enviando la información. Entonces, está el link para que se registren a nuestra jornada de actualización tributaria con Actualícese y a nuestras ofertas. Y nuevamente, Manuel, muchísimas gracias. Una jornada de muchísimo provecho, más de 700 personas conectadas y quedamos comprometidos para un segundo espacio. Sin duda, se ve que es más que necesario. Así es, gracias a todos. Y aquí estaré para responder esas 40 preguntas, si no, dentro de poco. Muchas gracias, Valentina, y a Sigo por la oportunidad. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego. Feliz resto de semana.